Hola, bienvenidos a mi canal conversando sobre psicología y educación. Soy Viviana Lázara González Maura, doctora en psicología especializada en el área educativa. Hoy presentamos un ejemplo de situación de aprendizaje que potencia la formación y desarrollo de competencias profesionales en una asignatura de una carrera universitaria. En este ejemplo que presentamos, vamos a hacer un análisis de cómo se manifiestan las características de las situaciones de aprendizaje, su estructura, sus funciones que abordamos en el vídeo anterior, de manera de ganar claridad en cómo diseñar estas situaciones de aprendizaje. Y, por supuesto, vamos a tener en cuenta para la evaluación de los resultados de aprendizaje la operacionalización de las competencias profesionales que se van a potenciar desde esta situación de aprendizaje, es decir, las dimensiones y los indicadores que nos permiten y nos orientan en la potenciación y en la evaluación del desarrollo de estas competencias profesionales. El ejemplo que traemos es un ejemplo real de una asignatura, la asignatura Metodología de la Investigación Educativa, que se imparte en el cuarto semestre de una carrera de licenciatura en educación. Y el tema en el que se desarrolla esta situación de aprendizaje que vamos a presentar es el tema referido a los paradigmas de investigación científica en educación. El tiempo para esta situación de aprendizaje es de 6 horas, 2 horas de trabajo presencial del estudiante en aula y 4 horas de trabajo autónomo. Comencemos entonces por los objetivos. ¿Qué objetivos se plantea esta situación de aprendizaje? Recuerden que los objetivos nos van a permitir plantearnos los resultados de aprendizaje que queremos lograr, en este caso de las competencias que se van a trabajar. Trabajamos en esta situación la competencia genérica, comunicación, competencia comunicativa dialógica. Esta competencia genérica se va a expresar como resultado de aprendizaje en que el estudiante va a ser capaz de manifestar su capacidad de diálogo, tolerancia y respeto a la diversidad de opiniones en la defensa de la pertinencia y utilidad de los paradigmas de investigación científica en educación. Aquí debemos aclarar que esta competencia comunicativa dialógica se viene trabajando desde el segundo semestre, o sea que ya el estudiante está en un cuarto semestre y a través de diferentes asignaturas se viene trabajando esta competencia genérica con comunicación dialógica. Por tanto, ya podemos trabajar los diferentes componentes de esta competencia porque ya los estudiantes están familiarizados y ya se han ido entrenando en el trabajo con esta competencia desde diferentes asignaturas. Y la otra competencia que vamos a trabajar es una competencia específica. En este caso, la competencia sería aplicar, o sea, el estudiante es capaz, como resultado de aprendizaje, de aplicar diferentes paradigmas de investigación científica en la investigación educativa. Por supuesto que en esta asignatura y en este tema, los estudiantes no van a lograr ese resultado completo de la competencia, es decir, la aplicación de los diferentes paradigmas de investigación. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a trabajar es, en este caso, un componente de la competencia, el componente cognitivo. Y en este caso, ese componente cognitivo expresado a través de la habilidad de argumentación. Por tanto, el resultado que nosotros vamos a esperar en esta situación de aprendizaje es que el estudiante sea capaz de argumentar a través de ejemplos de problemas identificados en la práctica docente, las ventajas y las desventajas que ofrecen los diferentes paradigmas de investigación científica para la investigación en educación. Fíjense que aquí estamos viendo diferentes características de las que habíamos explicado en el vídeo anterior. En primer lugar, estamos viendo el enfoque profesional en que estamos diseñando esta situación de aprendizaje. Es decir, estamos trabajando la metodología de la investigación educativa y vamos a integrar, que es otra de las características, competencias genéricas y específicas en el desarrollo de esta situación de aprendizaje. Estamos viendo también cómo trabajamos una competencia
de manera completa con sus diferentes componentes, la competencia genérica, y una competencia, en este caso la específica, a través de un componente determinado, no toda la competencia en su totalidad. Pero se logra la integración de competencias genéricas y específicas en los resultados de aprendizaje. O sea que ahí estamos viendo la importancia del enfoque profesional, la importancia de trabajar las situaciones, las competencias profesionales o las situaciones de aprendizaje con diferentes grados de complejidad. En este caso, para la competencia específica, solamente vamos a trabajar el componente cognitivo. Y estamos viendo además algo que es importante, y es cómo ese enfoque profesional se expresa, sobre todo en la competencia específica, a través, fíjense, la argumentación a través de problemas identificados en la práctica docente. Ahí vamos a ver entonces que no es una argumentación desde el punto de vista teórico de qué ventajas y desventajas pueden tener los diferentes paradigmas, sino que los estudiantes previamente van a haber identificado una situación problemática de la práctica docente que puede ser objeto, puede convertirse en un problema de investigación. Y a partir de ese problema es que ellos van a trabajar y van a analizar las limitaciones, o sea, las ventajas y las desventajas que tienen aplicar uno u otro paradigma en la solución de ese problema de investigación. Y esto es posible porque existe un enfoque también interdisciplinar. Hablábamos de la interdisciplinariedad como una característica importante. ¿Por qué? Porque estos estudiantes ya están haciendo práctica profesional desde un segundo semestre. Entonces quiere decir que cada una de las asignaturas, en este caso ya estamos en el cuarto semestre, cada una de las asignaturas de este semestre van a trabajar en equipo, es decir, los docentes trabajan en equipo en diseñar, bueno, qué tareas van a desarrollar los estudiantes en la práctica docente. En este caso, ¿qué van a hacer los estudiantes en la práctica docente? ¿Qué hacen? Hacen observaciones de clases, hacen entrevistas a los profesores cuyas clases han sido observadas y a los estudiantes. Y cada una de las asignaturas va a trabajar entonces competencias de sus asignaturas en esta práctica docente, que quiere decir que le interesa al profesor de didáctica general cómo se planifica la clase que ellos han observado. Le interesa al profesor de psicología educativa cómo se da la motivación, se trabaja la motivación del estudiante, cómo se despierta la motivación del estudiante hacia los contenidos de la clase y cómo se da el clima de enseñanza-aprendizaje que se está trabajando. Y para el profesor de metodología de la investigación, le interesa que los estudiantes, en esas entrevistas que hacen a docentes, a profesores y a estudiantes, y en las observaciones a las clases, ellos puedan identificar situaciones problemáticas de la práctica docente que puedan ser objeto después de una investigación educativa. Por lo tanto, cuando ellos van a argumentar en esta situación de aprendizaje, cómo pueden servir, qué ventajas, qué desventajas pueden tener los diferentes paradigmas de investigación científica, no lo están haciendo en abstracto, sino lo están haciendo a partir de problemas que se han identificado en la práctica docente. ¿Qué contenidos? Bueno, los contenidos que se trabajan aquí son los paradigmas de la investigación científica en la investigación educativa. Paradigma clásico o experimental, el paradigma interpretativo y el paradigma crítico. Las tareas. Recuerden que las tareas son aquellos ejercicios que el estudiante va a hacer con los contenidos para lograr los resultados de aprendizaje, los objetivos que se han planteado. Aquí tenemos dos tareas fundamentales. Una primera tarea que es una tarea individual extraclase. Es decir, los estudiantes de manera individual van a estudiar los paradigmas de la investigación científica, los tres paradigmas, y van a analizar ventajas y desventajas que ofrecen los diferentes paradigmas para la investigación en educación. Y posteriormente, en clase y de manera grupal, una tarea grupal, ellos van en equipos a argumentar la pertinencia teórica y metodológica de los diferentes paradigmas de investigación científica en el diseño y desarrollo de una investigación educativa. Es decir, ellos no llegan todavía a la aplicación, no es posible, pero sí a la argumentación, que es un componente de la competencia específica que se trabaja
de cuál es esa pertinencia teórica y metodológica de cada uno de estos paradigmas para la solución de un problema que ellos han identificado, que es un problema real, que han podido constatar en la práctica docente. Los métodos que aquí se están utilizando. Bueno, aquí se está utilizando la clase invertida, lo que se llama el flipped classroom, ¿no? Porque primeramente el estudiante de forma individual va a analizar, va a estudiar ese material, esos contenidos, los paradigmas de la investigación científica, va a analizar sus ventajas, sus desventajas y después viene al aula para debatir, para analizar a través de un trabajo en equipo la pertinencia, la importancia que pueden tener ventajas y desventajas la utilización de uno u otro paradigma. Y para esta situación de aprendizaje se escoge una variante de la discusión, del método de discusión, que es la discusión-confrontación. La discusión-confrontación es una variante de la discusión que se utiliza cuando existen opiniones que son controvertidas, es decir, existen distintas opciones para resolver un problema y cada estudiante tiene que defender una opción y argumentarla para poder decir, bueno, esta es la mejor opción al final. Y de lo que se trata entonces es que los estudiantes, digamos, son tres paradigmas, lo que estamos analizando. Los estudiantes se dividen en tres equipos, digamos, si tenemos 30 estudiantes, bueno, 10 estudiantes para cada equipo. Y en cada equipo, los estudiantes entonces van a hacer un análisis de las ventajas y desventajas que tiene, en un caso, el paradigma clásico experimental, en el otro, el equipo 2 sería el paradigma interpretativo hermenéutico y el equipo 3 el paradigma sociocrítico. Y entonces, a partir de ese trabajo en equipo donde ellos analizan las ventajas y las desventajas, ellos tienen que prepararse para entonces hacer la discusión-confrontación, que eso se hace a través de una escenificación, donde, bueno, se escoge de cada equipo, se escogen, digamos, son 10 estudiantes, vamos a escoger 4 estudiantes que van a defender la importancia del paradigma tradicional, experimental, para la solución del problema. Aquí, fíjense que decíamos que son de problemas de la práctica profesional que ellos primeramente han identificado, pero para hacer la dramatización, el ejercicio de la discusión-confrontación, se escoge un problema. Es decir, ellos mismos escogen, bueno, de este listado de problemas que hemos identificado, vamos a escoger este problema. ¿Cómo se pudiera abordar este problema desde un paradigma? ¿Cuál sería el mejor paradigma? ¿Qué ventajas nos ofrece? ¿Qué limitaciones? Ese es el trabajo que ellos van a hacer en equipo y entonces tienen que defender. En un caso, en el equipo 1, bueno, la pertinencia del paradigma experimental, en el equipo 2, la pertinencia del paradigma interpretativo y el paradigma crítico, el equipo 3. Y el resto de los miembros del equipo, de cada uno de los equipos, se dedica entonces a observar en su equipo cómo se presenta la argumentación, cómo se defiende entonces los miembros de su equipo, cómo defienden su paradigma como la vía para poder analizar y para poder desarrollar la investigación. Y para este análisis, para esta observación, ellos cuentan con una guía de observación, que después vamos a ver al final, de los resultados de aprendizaje que se pretenden, es decir, de la competencia comunicativa dialógica que ellos tienen que manifestar en todos sus componentes, y de la argumentación de los paradigmas como componente cognitivo de la competencia específica. Ellos van a tener esa guía, es decir, estas dimensiones, indicadores, lo tienen como una guía para ellos estudiarla, para ellos observar cómo se desarrolla la discusión-confrontación. ¿Qué medios ellos van a utilizar? Bueno, los materiales de estudio que ellos tienen, las guías de aprendizaje que preparan los profesores, las guías que hemos dicho para el desarrollo de la observación y la discusión-confrontación, recursos bibliográficos de internet que haya utilizado, que haya orientado el docente, y la evaluación se va a realizar a través de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Es decir, después que presenta, se hace la discusión-confrontación, el docente, después no, durante el desarrollo, el docente modera esa discusión. Es decir, el docente está moderando y al mismo tiempo está observando cómo se desarrolla esta discusión. Cuando él considere, siempre se le da un tiempo, por supuesto, determinado para desarrollar esta discusión. Pero si el docente considera que ya se han cumplido
Entonces han vertido todos los argumentos, que ya se tienen todos los elementos, entonces ya termina la discusión confrontación y se pasa entonces al momento de la evaluación, donde ya en la evaluación los estudiantes que protagonizaron el ejercicio de la discusión confrontación, ellos van a autoevaluar cómo ellos manifestaron sus competencias comunicativas y la argumentación de los paradigmas, de la pertinencia de los paradigmas, ¿no? Y los miembros del equipo que estuvieron observando van a hacer la coevaluación, es decir, van a entonces evaluar a estos estudiantes que protagonizaron el ejercicio de discusión-confrontación, y el docente es el que va a hacer la heteroevaluación. Entonces el docente es el que va también a retroalimentar a los estudiantes de cómo se produjo este proceso de desarrollo de esta actividad. Aquí es muy importante que es posible que no se llegue a un acuerdo, o sea, no es necesario en la discusión-confrontación que se termine con un acuerdo de una aceptación de uno u otro criterio. Es decir, puede ser que termine la discusión y cada uno ha defendido su posición y no se llega a un acuerdo, pero después de esa escenificación se puede hacer un debate. Bueno, ya se han vertido todos los argumentos, cada uno lo han defendido, ¿cuál pudiera ser, de acuerdo a la naturaleza, a las características del problema que se ha identificado, qué paradigma pudiera ser el mejor? Entonces ahí todos pueden opinar, bueno, qué consideran. No quiere decir que todos lleguen a plantear uno u otro, porque cada paradigma tiene sus ventajas y sus desventajas, pero lo importante aquí es que se llegue a lo que se llama la comprensión crítica, que lo vamos a ver como indicadores, que yo pueda llegar a asumir una postura, yo cuando digo el estudiante, pueda asumir una postura personal con relación a qué paradigma se debe utilizar, que sería mucho mejor, teniendo en cuenta no solo lo que yo considero, sino habiendo escuchado las diferentes opiniones, y eso me ha permitido enriquecer y llegar a asumir una postura. Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo importante es que se desarrolle el ejercicio teniendo en cuenta estas características de estas competencias.